Leo una biografía, la de Teodosio, que nació en el año 346 después de Cristo. O sea, tiene 2000 años, ¿no? Que nació este cuate. Y en su biografía, ¿cómo se comprime? O sea, estaba observando cómo se comprime lo que hizo. O sea, ¿quién fue este señor? ¿Qué se va a olvidar en el tiempo, no? Todas las menudencias que sucedieron, ¿no? Muy pocas personas van a profundizar en quién fue este cuate. O sea, el que hizo la biografía, algunos historiadores y bueno, sí hay gente obviamente que estudia esto, pero al final de cuentas yo leo el primer párrafo que dice qué es lo que hizo, tres, cuatro cosas, emperador de Roma, dividió la iglesia, dividió el imperio, hizo oficial la iglesia católica, defendió el imperio romano en los godos y ya. O sea, cinco cosas, ¿no? Que hizo este señor, que fue un emperador, un gran emperador. Y es porque nos alejamos muchísimo del tiempo, ¿no? Yo lo estoy viendo con el zoom out. Yo lo único que quiero es saber rápido qué hizo para poderlo ubicar, su importancia y en temporalidad y en su espacio, obviamente, ¿no? Pero no me preocupa tanto. Entonces al tiempo también lo que hacemos cada uno de nosotros pues se reduce a lo máximo que pudimos hacer en la vida. Y ese máximo, si no se alcanza a disolver en la cotidianeidad, pues puede sobrevivir algunas décadas tal vez, o como en este caso de Teodosio, pues sobrevivir históricamente por el simple hecho de haber existido y por haber hecho obviamente algo, ¿no? Importante. Eh, eso es separarse del protagonismo, bueno, sí, del protagonismo de la historia a la expectación de la historia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, que somos la gran mayoría, el 97% somos espectadores de la vida y no participamos en ella, aunque tengamos conciencia y hablemos de ella y critiquemos en Facebook o en Twitter o que pongamos ahí nuestra opinión en un meme? ¿Qué tanto realmente es trascendental, no? En todos los sentidos, tanto la opinión propia, o sea, ¿qué sentido tiene emitir una opinión que se va a olvidar al tiempo, ¿no? Y al tiempo tan corto, ¿no? Porque bueno, 2000 años en realidad no es nada a comparación de lo que ha sucedido en el universo, ¿no? En el planeta. Entonces hacía la referencia porque veía pues que este personaje pues hizo cinco cosas en su vida y, y si nos vamos alejando pues también podremos decir, o sea, no tiene tanta importancia tener especificidad con lo que hizo, como decíamos, sino lo que se hizo, ¿no? Y luego el tiempo puede ser tan alejado, tan borroso, tan disperso, que se le pueden atribuir cosas que ni siquiera hizo y que realmente no importan porque se refieren a una época que ya está tan lejos que haya sido como haya sido, el resultado es el presente y aunque se trate de descubrir los, los vaivenes, ¿no? Las especificidades del porqué del presente en todas las aristas posibles, siempre escapa, ¿no? El porqué general o las razones generales pues de la historia, ¿no? Y que nos concluyen al presente. Entonces, en un momento, si uno se aleja lo suficiente, podría decir, la humanidad pintó este cuadro, ¿no? ¿Quién? Pues es del planeta Tierra, ¿no? ¿Quién sabe? Pues es humano, ¿no? Entonces se olvidan, por ejemplo, de Dalí, por poner el ejemplo, ¿no? De Salvador Dalí. Se olvidan del contexto. No es importante el contexto, no es importante ni siquiera el ser humano. En términos de generación de arte, por ejemplo, en sentido humano, pues un extraterrestre que viera nuestro sistema solar de lejos diría, bueno, pues esto es humano, ¿no? Se diferencia de otras galaxias. Y ya si le quieren hacer un zoom, dirían los extraterrestres, ¿no? Se adentran hacia ver en qué país fue o cuál es la forma en la que pues, se divide el conocimiento, ¿no? Dependiendo de la inteligencia extraterrestre que pudiera analizar el concepto. Entonces, pues ya a lo mejor se divide igualmente en países y se puede diferenciar una cultura de otra y se puede analizar una persona distinta a otra y a lo mejor ahí se puede empezar a analizar quién era Dalí, ¿no? En algún momento.
Y en ese punto, pues tampoco van a importar las menudencias de lo que desayunó Dalí, por ejemplo, en alguna noche, ¿no? O qué tanto la pasó bien en una fiesta, a menos que haya una conexión de ese evento con su obra. Pero si no, se pierde. Entonces a lo que voy es que nuestra tecnología nos da la perspectiva tan alejada en el presente que podemos perdernos en el infinito, ¿no? O sea, en la nada, en términos muy, muy visuales. O sea, de pronto, si nos alejamos, como decía, lo suficiente, pues es ahí donde se conjunta presente y pasado y todo ocurre en un mismo momento, ¿no? Como una estrella, cuando uno pues, ve un punto en el cielo y si tuviera un telescopio lo suficientemente poderoso y se va acercando, a lo mejor ese punto se va dividiendo en otras estrellas que estaban cerca y que por la lejanía pues parecen que son un punto, pero en realidad son tres. Y si se acerca más uno a cada una de esas estrellas, pues a lo mejor tampoco es una sola, ¿no? Sino que se van formando de otras estrellas que estén cerca y que simplemente a la lejanía pues se ve solamente un punto, ¿no? A la lejanía un extraterrestre nos podría ver como un punto, ¿no? Como la humanidad, y eso por tener una categoría eh, de algo, ¿no? Digo, suponiendo que existiera vida en otros lugares muy, muy lejos y que se pudiera comparar, ¿no? Lo humano de lo alienígena, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces diríamos, ¿esto qué es? Pues es alienígena, ¿no? Esta obra de arte, o sea, lo que consideran los alienígenas arte, es esto, y diríamos, es arte alienígena, pero ni siquiera estaríamos preocupados en una primera instancia a qué época pertenece, ¿no? O quién lo hizo, o cuál es el tema, digamos, ¿no? Hay que empezarse a adentrar en el conocimiento y tener esas categorías para poder empezar a diseccionar cada significado y compararlo con los significados que pueda tener un mundo paralelo, ¿no? Y esto lo decía a propósito de Teodosio el Grande, porque pues a final de cuentas decíamos, ¿no? Hizo varias cosas, pero nos queda tan lejos en el presente que simplemente lo buscamos en una enciclopedia como referencia para poder pues delimitar la línea histórica que de alguna manera nos pueda conducir a las consecuencias que trajo su existencia, sus políticas, la cultura que se desarrolló en su época, etcétera, etcétera, ¿no? Es solamente una referencia como miles de otras referencias que tenemos a lo largo del tiempo, ya en la edad moderna, ya en la posmodernidad, ¿no? A nivel artístico, a nivel social, político, etcétera, que a final de cuentas nos apuntan al presente, ¿no? A hoy, a este momento particular. Y entonces ahí viene el cliché de que ahora es lo único que existe, ¿no? Sí, claro que ahora es lo único que existe, pero todo este conocimiento que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo está ahí para que podamos extraer pues lo importante, ¿no? Lo nuclear, lo central, que podamos percibir cuáles han sido los errores constantes de la humanidad y poder proyectar la responsabilidad de nuestra vida individual en conjunto con la individual, con la vida global que todos compartimos en el presente. O sea, compartir la vida significa que en este periodo de momento, o sea, vamos a ampliarlo muchísimo. Digamos que un día es el presente, ¿no? Este día de hoy es el presente y es el presente para todo el mundo. Aquí en China, en India, en Portugal, en Australia, es el mismo día. Entonces, en este momento podemos interactuar todos de alguna manera, porque todos tenemos esta vida en esta existencia. Y conforme esta existencia vaya sucediendo, se vaya quemando, digamos, como si fuera una mecha de un cohete, de una bomba, ¿no? Ahí está la mecha prendiéndose y ahí va prendiéndose, ¿no? Y va a llegar a la bomba, uno va avanzando, pues. Entonces nosotros nos encontramos en la chispa, justamente,
en el momento en el que está haciendo ignición y está prendiendo, pero es inmediata, es instantánea. Y es instantánea que nos mantenemos ahí mientras dure nuestra vida, ¿no? Y después ya somos o ceniza, y en el futuro pues seríamos la mecha que todavía está nueva, ¿no? Para quemarse. Entonces vamos viajando nosotros en el presente, y después de tener diferentes perspectivas a lo largo de la historia, ¿no? Hablábamos en el pasado de la perspectiva teocéntrica, en donde pues lo más importante era Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, y como la Iglesia Católica se apoderó de la institución, entonces era muy importante que los parámetros de la Iglesia se cumplieran, ¿no? Porque además tenían la Santa Inquisición, y si no, pues te quemaban vivo. Entonces, de esa perspectiva filosófica a una perspectiva humanista, en la que el individuo es lo importante, el ser humano, el hombre, como le decían en esa época, ¿no? El hombre como centro de atención. Por eso esta imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, es icónica, porque pues se dibuja ahí a un hombre como centro, ¿no? De la atención, de la filosofía, de la reflexión, del arte, ¿no? También. Entonces, a partir de ahí cambia la perspectiva, y digamos, hemos llegado a la posibilidad de tener un avance con respecto a la madurez que puede tener la humanidad con respecto a la percepción que pueden tener de la vida, ¿no? De la existencia, del fenómeno de vivir, de existir, y del poder o de la capacidad que puede tener cada individuo para interactuar y modificar elementos de su existencia. Entonces, en la medida en la que uno se vaya siendo consciente y responsable de su propia vida, o sea, responsable, quiero decir, que sea responsable de que su vida depende de uno mismo, y de que uno puede modificar las condiciones pues temporales de existencia mientras esté uno transitando por esta chispa que decíamos que está encendida. Uno tiene la posibilidad de interactuar con el mundo, y esa interacción permite pues la misma evolución del mundo, ¿no? O sea, uno como individuo modifica su exterior, así como el exterior también lo modifica uno. Entonces, en esta época, ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? En esta época en la que la importancia ya no del individuo como tal, o del hombre, como decíamos, sino de la mente, va a potencializar el desarrollo de esta responsabilidad, de esta madurez, que va a permitir que pues podamos de forma individual hacer lo correcto, ¿no? ¿Y qué es hacer lo correcto? Bueno, ahí tendríamos que hablar acerca de la ética y de filosofía ya de forma más profunda, ¿no? Pero mientras podamos irnos liberando de este concepto al que nos estamos sintiendo incrustados desde el nacimiento, que es, digamos, todo lo humano, pues no vamos a poder tener esta reflexión, ¿no? Decían que el pez no sabe que está mojado y tiene que salir del agua en algún momento de su vida para experimentar la opuesta sensación de estar mojado, que sería estar seco, o por lo menos percibir que existe un estado que es opuesto al mojado, y entonces volver y abrir los ojos, ¿no? Con respecto a dónde está. Porque hay muchas cosas que son invisibles de forma pues inmediata, ¿no? O sea, hasta que no reflexionamos sobre esas cosas es que se hacen visibles. Y bueno, toda esta reflexión era porque pues estábamos viendo la biografía de Honorio, ¿no? Y veíamos cómo tan veíamos cómo es tan no importante, insignificante. ¿Cómo puede ser tan insignificante la vida de un individuo con tanto poder, que en su momento tuvo tanta influencia, ¿no? Y que en el presente solamente son 5 cosas que hizo? Ahí hay una reflexión importante al respecto. Y bueno, yo solo quería hacer la referencia para que quedara abierta la posibilidad de la reflexión al respecto.